se encuentra con nosotros uno de los miembros de esta comisión, el diputado José Pérez Barboni, me acompaña y vamos a hablar de otro tema, pero creo que es apremiante empezar con esto, entender y que los panameños entendamos qué se intentó ayer incluir en la agenda y que no gozaba con el apoyo de la mayoría de los miembros de esta comisión, que es lo que ha quedado allí captado en nuestras cámaras. Propuesta que establece modificaciones al artículo 2430 del Código Penal, que establece las causas para la casación de sentencias penales, así como el artículo 191 del Código Procesal Penal, que permite solicitar revisión de un fallo firme en beneficio del condenado en ciertas circunstancias. ¿Y cuándo son las ciertas circunstancias según la propuesta? Cuando las decisiones judiciales hayan sido, voy a abrir comillas, injustas. Así es, Castalia. Buenos días para ti y para todos los televidentes. El día de ayer en la Comisión de Gobierno, como de costumbre, teníamos una agenda bastante ambiciosa y el primer punto a discutir era justamente el primer debate de un proyecto de ley presentado por el diputado Jamis Acosta que buscaba reformar la figura de la casación. Entendiéndolo en términos sencillos, es una reconsideración, una apelación a una decisión que se haya tomado en alguna tribuna judicial para poder entonces reconsiderar el caso de, en este caso, el condenado. Nosotros, entendiendo la coyuntura que actualmente se vive a nivel judicial en Panamá, con tantos casos de alto perfil involucrando desde expresidentes de la República, exministros y otras figuras políticas que pueden beneficiarse de cambios directos como los que se buscaban hacer el día de ayer, no pensábamos que era el ambiente propicio para discutir este tema. Pero adicional a eso, el proyecto de por sí violaba los artículos 117 y 118 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, que son los artículos que plantean que no puedes presentar un proyecto sin el artículo indicativo. Sin ese artículo indicativo, que podemos entrar en detalles más adelante, sí, tú no puedes entonces avanzar desde la etapa del prohijamiento. Por alguna razón que se reconoce ayer en la comisión, el proyecto no solamente avanza el prohijamiento, sino que se llega a debatir en el orden del día. No hubo objeción en el orden del día. Yo alcanzo a llegar a la comisión justamente después que se aprueba el orden del día, y discutiendo con los colegas de la bancada de libre postulación, yo les planteo que, oye, tenemos una situación aquí que ya desde mi informe de mi asesoría legal de mi despacho me indican que no hay un artículo indicativo. Tenemos entonces que planteárselo al presidente, y el presidente lo que hace es que lo comenta en la sala y pone a votación si continuar o no con el proyecto. El procedimiento del diputado Camacho fue correcto. Él dice, yo voy a preguntarle a mi comisión de 9 diputados si queremos avanzar o no con este proyecto, entendiendo la polémica que hay alrededor del artículo. Los otros 4 diputados, al parecer, no gustaron de la decisión de poner a votación si continuar o no con el debate. No sé si era porque sentían que podían quedar expuestos ante una votación de una clara violación ante el reglamento interno, apoyando continuar con el debate, pero los 4 de forma unánime se levantan y se retiran, dejando una comisión en cuestión de segundos con un quórum de 9 a 5. Y ahí es donde tú ves que yo, como secretario ad hoc de la comisión, empiezo a contar los votos, indico que gana con 4 votos a favor y 1 en contra el suspender la discusión, y ahí es donde se ve el intercambio que pues los televidentes han presenciado ahora con el diputado Acosta. Pero esta no es la primera vez que se hace un intento de avanzar con leyes que tienen nombre y apellido en este país. Es correcto. Y es la Comisión de Gobierno la que en muchas ocasiones se ve como el escenario que busca favorecer, en este caso, a un expresidente en particular, y que preocupa ver que hay ciertas unidades del partido que en efecto este expresidente ha fundado para poder beneficiarse directamente y activar estrategias que son de muy baja moral en los casos que actualmente están activos contra estas figuras. Ahora bien, nosotros estamos claros, y quiero retomar con lo que usted ha iniciado esta conversación, diputado, y tiene que ver con lo que está pasando hoy en la Corte Suprema de Justicia. Y el que ha estado pendiente de las transmisiones que TVN ha estado haciendo a través de TV Max y en nuestro canal de YouTube. Esta semana nosotros hemos escuchado los argumentos de cómo aquí la empresa Odebrecht estructuró todo un sistema para pagar millones de dólares a varias de las personas que hoy están sentadas en el banquillo de los acusados. Así es, y de las declaraciones recientes. Y que se ha pedido condena en base a declaraciones no solamente de los imputados en Panamá, sino pruebas que vinieron en colaboración desde fuera, como por ejemplo Estados Unidos. O sea, y pensar en este momento, porque yo creo que hay que entenderlo así. O sea, ¿de qué vale el esfuerzo para que Panamá envíe un mensaje alto y claro de que no queremos la corrupción que tanto daño nos ha hecho? El esfuerzo que se está haciendo
el órgano judicial, el brazo del Ministerio Público, si en la Asamblea paralelamente ya se está intentando meter un proyecto de ley que dice que esos fallos en firme pueden ser revisados cuando se considera que ha sido injusta la condena. O que no se ha respetado el debido proceso, que es uno de los argumentos que más vemos, exacto, en este caso la defensa de los que están implicados en el caso. ¿Va a haber un nuevo intento por seguir con esto? Porque se paró por un tecnicismo. Yo creo que no van a cesar los intentos, Castalia. Me atrevo a decirte, este es mi segundo año en la Comisión de Gobierno y creo que con la experiencia acumulada desde el 1 de julio de 2024 me he percatado que si no es por ejemplo, un caso de reformar el proceso de casación, van a haber otros procedimientos como el de amnistía, como el de indulto, como el de que vimos ayer de casación y otros procesos judiciales que van a intentar ser modificados, como bien has dicho, con nombre y apellido para beneficiar a unidades. Que han muerto en el Pleno de la Asamblea. Y a veces han muerto en el mismo Pleno de la Comisión de Gobierno y eso me llena de mucha satisfacción porque me doy cuenta que por lo menos se está tratando de evaluar con criterio técnico. Y mira, ayer no se llegaron a leer ciertas emisiones de concepto ni se dieron participaciones, pero el Ministerio Público está totalmente en contra, por ejemplo, de la iniciativa que se planteaba aprobar el día de ayer. ¿Qué ha dicho el Ministerio Público sobre esto? El Ministerio Público indica que es un retroceso claro a la figura de casación porque inhabilita de alguna forma u otra la decisión de la Fiscalía en casos de alto perfil. ¿Qué has dicho el Colegio de Abogados? El Colegio de Abogados estaba a favor. Yo leí la emisión de concepto al igual que la del Ministerio de Gobierno y ambos indicaban que eran medidas dentro de la ley. No presentaban una postura altamente a favor, pero indicaban que era una modificación dentro de la ley. Pero yo prefiero honestamente quedarme con la del Ministerio Público, que es la que más completa estaba y la que más sentido hacía en su planteamiento. De verdad a mí me apena decir esto porque usted forma parte de la Asamblea y bueno, veo que está haciendo su trabajo, pero de verdad da vergüenza que en este país donde nosotros estamos preocupados por un montón de problemas que tengamos, hoy día nosotros estamos en este noticiero al menos, y sé que en otros informativos estamos hablando de este golazo que intentan meter en la Asamblea nuevamente y otro proyecto que es el que voy a abordar. Este proyecto de ley que busca sancionar con prisión, o sea, le quita la multa. Vas a quedar preso si a ti te toman protestando con capucha. Ha generado todo un debate por las acciones del pasado, por situaciones que yo creo que ningún panameño va a aplaudir en este país, de vandalismo y otras acciones que han ocurrido tristemente en medio de protestas, con justificación o no. Pero el panameño tiene derecho a manifestarse en contra de lo que sea. ¿Qué lectura damos de una iniciativa como esta en este momento cuando el país debe abocarse a otro tipo de discusiones? Mira, Castalia, déjame ser muy categórico. El tema del vandalismo, de utilizar un contexto como una protesta, que es una situación que está consagrada en nuestra Constitución, que es un derecho para realizar actos nuevamente que vayan en contra de la ley, es totalmente lamentable y es lo que debemos condenar desde cualquier figura del Estado panameño. Lo que a mí me preocupa un poco, y vámonos a los tecnicismos de esta ley, ¿por qué se busca que sean 6 años y no 5, 4, 3 o 2? Porque el gobierno sabe perfectamente bien que con 6 años la medida no es conmutable. O sea que si tú, por ejemplo, el día de mañana estás en una manifestación, se lanza gas lacrimógeno y tú te colocas una camisa, digamos, con vinagre o una camisa o una pañoleta o algún tipo de protección para evitar que el gas ingrese a tu organismo y te ve la policía, ya tú eres sujeta, por ejemplo, a investigación basada en esta ley por cómo se ha discutido. Entonces, ¿cuál es realmente el perjuicio de esta iniciativa? Que puede coartar el derecho a la protesta. Y yo soy un fiel creyente de que sí, que una persona encapuchada que atente contra un vehículo, que lance una piedra, que robe un local, que ataque a un civil, que ataque a una unidad de control de multitudes, debe ser procesada por el acto delictivo que está cometiendo. Pero únicamente por estar cubriendo su cara de forma completa o parcial, tenemos que tener mucho cuidado de cómo lo establecemos en la iniciativa. Porque entiendo de dónde nace, pero cómo entonces diferencias al que se está protegiendo de un gas lacrimógeno del que está utilizando la máscara, por ejemplo, para delinquir o para, como podemos ver en las imágenes, cometer algún tipo de acto delictivo. Entonces, ¿por qué 6 años? ¿Por qué no de 2 a 4 años para que pueda ser una medida que se negocie ante la justicia y que la persona no quede directamente, como decimos en buen panameño, en la chirola? Entonces, hay mucha especulación al respecto. Aún esta propuesta, y para dejarle claro al país, no ha llegado a la Asamblea Nacional, no ha sido presentada. Entonces, estamos debatiendo. Pero ya fue autorizada por el Ya fue Ejecutivo autorizada por el para que se gabinete, presente. así es, pero estamos debatiendo en base a una especulación. Entonces yo creo que el Ejecutivo está viendo la lectura de cómo la propuesta ha calado, sobre todo en la Asamblea Nacional, porque yo no me puedo parar a decir sí, aprueben una medida que condena a las personas que se colocan algún tipo de protección o de
cubrimiento de su rostro, porque no podemos simplemente partir de eso, entendiendo que son 6 años lo que la persona va a estar penalizada. Pero hay que ser muy claros. Entiendo de dónde nace la propuesta. He visto comentarios y he visto los argumentos de las personas que dicen una persona que no tiene nada que temer protesta con su cara. Una persona que no quiere hacer nada malo no se tiene por qué tapar con un pasamontañas o con una cobertura total. Pero también entendamos que hay gente, por ejemplo, que por situaciones laborales te dice, José, yo puedo nada más ir a una protesta si me tapo la cara. Los periodistas tienen que taparse. Los periodistas tienen que taparse con una máscara de antigas lacrimógeno. Algunas personas me dicen, si a mí me ve mi jefe o me ve mi lugar de trabajo protestando, yo de alguna forma u otra pierdo mi puesto si tiene la máscara, laboral, porque si generalmente se ponen un pañuelo una también. pañoleta. Entonces, ¿quiénes sí pueden ponerse una máscara? ¿Hasta qué punto está permitido? ¿Me puedo cubrir hasta la nariz dejando mis ojos y mi cabello visible o mi cabeza visible? ¿Cuáles son los parámetros que va a usar el Ejecutivo? Pero claro, hemos visto encapuchados atentar contra vehículos de personas haciendo retenes ilegales, hemos visto encapuchados vandalizando negocios, robando, y el día de mañana tenemos que tener un control para que la policía, nuestros estamentos de seguridad, puedan dar seguimiento a estos sospechosos de actos delictivos. Eso tiene que tener todo el peso de la ley, pero hay que buscar una forma que no afecte ni desincentive la protesta. ¿Y por qué en este contexto? ¿Por qué ahora el Ejecutivo, con tanta paz que ha tenido desde las protestas de la Caja del Seguro Social, ahora quiere poner una medida específica para que las personas en protestas no se encapuchen? ¿Por qué no ponen simplemente que nadie pueda andar encapuchado en ninguna circunstancia? ¿Por qué en protestas? Eso es lo que genera algún tipo de cuestionamientos desde la Asamblea que vi ayer. ¿Y cuál es el ambiente en la Asamblea? ¿Prosperaría de llegar una iniciativa como esta? Yo he hablado con diferentes colegas de varias bancadas y al parecer no tiene un consenso amplificado. Yo no sé si este proyecto siquiera puede avanzar de la Comisión de Gobierno, porque si no dicen las intenciones claras de por qué únicamente no encapuchados en protestas, si no establecen los parámetros, por qué 6 años, es para que a cualquiera que agarres con un pañuelo en la cara lo puedas mandar 6 años a prisión. Es un poco policíaco el estado que estamos viendo con este tipo de iniciativas. Y he sabido también, precisamente hoy, que hay otro proyecto de ley que regula el uso o abuso de gas lacrimógeno en protesta, que no ha avanzado. Ayer estábamos discutiendo el proyecto, pero nuevamente por todo lo que acontece en la Comisión de Gobierno se cae el quórum reglamentario, que es el que nos permite con 5 diputados o más votar la iniciativa. Nada más quedamos 4 diputados, 2 de Vamos, uno se había retirado, uno de Moca, que era mi persona, y el diputado Camacho, y el proyecto se cae. Pero lo que buscaba regular era el uso de agentes químicos en estos gases lacrimógenos, porque mira los incidentes que hemos tenido en lugares como el Hospital del Niño, como otras instalaciones de alta sensibilidad para ya sea adultos mayores o personas con riesgos respiratorios. Lo que trato de decir aquí, Castalia, es que sí, entiendo dónde nace la iniciativa, comprendo los argumentos de que encapuchados se infiltran en las protestas para generar caos, utilizando armas de fuego, atacando a otros manifestantes, atacando negocios, pero tenemos que buscar un punto medio para mantener la seguridad pública del país, para que haya un claro control de multitudes, pero no desincentivando el derecho al anonimato también de algunas personas que no quieren verse afectadas en situaciones laborales o que por salud, saben que por haber los gases y los otros componentes de perdigones o de uso de agentes para dispersar las protestas. Y mira, lo que mucha gente decía es, mira, si los policías están encapuchados, porque yo no puedo estar encapuchado. Como que se tratan de comparar en esa igualdad de condiciones, entendiendo que también a veces la identidad de un agente policial por seguridad pública debe mantenerse anónima, pero a veces no hay distintivos, no hay nada que ayude al ciudadano también a defenderse. Y te cierro con este comercial mío. Yo presenté un proyecto de las cámaras corporales para los uniformes de la Policía Nacional. Ese proyecto fue sancionado ya por el presidente de la República. Lo único que necesita es la voluntad del Ministerio de Seguridad de poder dar un presupuesto para que se utilice. Y qué mejor que ver a estos agentes de unidad de control de multitudes con una cámara que no permita ni el abuso del manifestante hacia la gente, ni el agente hacia el manifestante. Los cuida a ambos. Los cuida a ambos. Y ojalá el gobierno, en vez de estar proponiendo iniciativas que buscan limitar el derecho de participación en protesta, busque dar el presupuesto para que si vienen manifestaciones, ni Dios lo quiera en el país, se permita utilizar las cámaras corporales en la Policía Nacional. Yo decía al inicio del noticiero que en el país ideal y en los cálculos de los miles de dólares que podemos generar con toda nuestra riqueza, en este país la gente no debería protestar por nada, pero aquí se protesta por todo, que hacia allá debería realmente ir el esfuerzo. Hay un último tema que no puedo dejar por fuera y tiene que ver con una iniciativa que usted ha presentado y que propone reformas a la ley de responsabilidad penal para adolescentes, que al inicio, cuando la presentó, generó controversia y generó algunas imprecisiones sobre la edad para responsabilizar penalmente
a menores de edad que cometan actos atroces. ¿Cómo marcha esa iniciativa, diputado? Sí, esa es una excelente pregunta, Castalia. En estos momentos hemos tenido conversaciones con el Ministerio Público, con CENIAF y también con la Policía Nacional. Hemos llegado a un consenso ya que hemos visto estadísticas que demostraron la participación de menores de 12 años en el año 2025 en hechos delictivos que superaron las 129 personas. 129 niños de 12 años participaron en actos delictivos, entre esos posesión de armas, microtráfico de drogas y otras y 3 situaciones de homicidio, imagínate, que vimos también en la estadística del año pasado. Entonces ya está comprobado que tiene que ser desde el grupo etario de 12 años hasta los 17 para condenarlos en casos de violación, en casos de homicidio, pandillerismo o terrorismo. Esos 4 los hemos determinado como los casos que mínimo tiene que ser detención preventiva, no una medida cautelar de firma periódica, casa por cárcel. Y ayer iba a ser el prohijamiento. Y lamento que no hayamos podido desarrollar la agenda de la Comisión de Gobierno, porque este diputado que está aquí se quedó hasta el final de la comisión tratando de justamente defender el proyecto del diputado Ulate, que era el de los agentes químicos en gases lacrimógenos, pero también defender mi proyecto de prohijar que los menores de 12 años en adelante que cometan crímenes graves puedan ser detenidos provisionalmente y recibir condenas ejemplares. Pero ¿cuál es la retroalimentación que usted ha recibido después de la presentación por parte de distintos sectores que en su momento manifestaron algún tipo de inquietud? No, es positiva, y creo que, como te comentaba, tanto con el Ministerio Público como la Policía Nacional y el CENIAF se ha llegado a un consenso para que mínimo se pueda hacer esta recalificación de los grupos etarios y poder entonces tener verdadera claridad en cómo atacar el problema que ahora los grupos delictivos y los del crimen organizado están aprovechando, los están captando. Exactamente. Quiero agradecerle, diputado, estar con nosotros. Castalia. Vamos a estar pendientes del prohijamiento, del avance de este proyecto, que de seguro hay que conocerlo más, hay que hilarlo más y poder conocer el impacto que esto tenga, sobre todo en positivo, en tiempos en que estamos preocupados por los niveles de violencia que están involucrando cada vez más a nuestros jóvenes y niños. Diputado, muchísimas gracias.